Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando me estéis viendo. En este vídeo vamos a hablar de Ovadia figura literaria. En este caso, antes de empezar, un recordatorio. ¿Qué es una figura literaria o un recurso literario? La verdad es que recibe bastantes nombres. Es un recurso que tiene el escritor para lograr uno de estos dos objetivos. Lograr una belleza o un ritmo concreto en el poema y, en segundo lugar, hacer juegos lógicos, juegos que tengan algún sentido y que provoquen que el lenguaje del poema sea especial, no sea tan cotidiano como el que nos solemos encontrar en nuestro día a día. En el vídeo de hoy vamos a ver figuras literarias que tienen que ver con la repetición, porque repetir una o varias palabras en un poema también es un recurso que nos permite sobre todo mantener un ritmo concreto o mantener cierta musicalidad, incluso reforzar una misma idea. Seguramente uno de estos recursos más básicos es el estribillo de las canciones, que siempre se repite y que nos permite asentar sobre todo cuál es la idea principal que tiene la canción. En primer lugar tenemos la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de una, dos o tres palabras al principio de cada verso, siempre las mismas, bien de forma seguida o bien saltando algún verso. Por ejemplo, y hay un tiempo para creer, tiempo para buscar, hay un tiempo para olvidar todo lo que pudo ser y nunca será. Mi pobre corazón oxidado, mi pobre corazón encogido, mi pobre corazón todo el daño, mi pobre corazón todo lo bueno vivido, mi pobre corazón lo más malo, mi pobre corazón lo divino, lo valiente, lo cobarde, lo esperado, mi virtud y mi defecto, mi barranco y mi camino, Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros, yo no quiero sembrar ni compartir, yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. en segundo lugar tenemos la catáfoda. La catáfoda sin duda es menos frecuente que la anáfora, que es muy frecuente, sobre todo en la poesía actual, que no tiene tantos recursos rítmicos como la rima, porque usan verso libre y por tanto tienen que recurrir a la repetición para marcar mucho ese ritmo o reforzar mucho una idea. En el caso de la catáfoda es igual que la anáfora, solo que en vez de repetir al principio del verso lo hace al final. Es un poco frecuente porque eso provoca que el poema rime siempre igual, repita siempre las mismas palabras al final y por lo tanto es más difícil de encontrar ejemplos de catáfoda. Pero vamos a ver algunos. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Y de joven pa' la sepultura. con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura, Demasiadas noches de travesura. con altura, Vivo rápido y no tengo cura. con altura, Iré joven para la sepultura. con altura. El paralelismo es básicamente la repetición de un verso. Pero cuidado, no quiere decir que se repita exactamente igual, sino que lo que se repite es la estructura sintáctica. Bueno, esto parece que ahora vamos a meter aquí sintaxis. Bueno, tranquilidad, es muy sencillo. Si por ejemplo el poema dice tú eres siempre azul, por ejemplo, y el siguiente verso dice tú eres siempre marrón, lo único que cambia entre un verso y otro es la última palabra. Por lo tanto, sería un paralelismo. Pero no solo eso, sino que la palabra que cambia es un adjetivo, y en concreto un color. Siempre se repite la misma estructura. Un pronombre, tú, un verbo, eres, un intensificador, y después, por último, el adjetivo, que es un color. Es también muy frecuente, incluso a veces pueden cambiar las palabras, pero mientras sea el mismo tipo de palabra, un pronombre, un sustantivo, un adjetivo, estaremos ante un paralelismo. Vamos a ver algunos ejemplos. Me voy antes de que un juez marque los plazos. Me voy antes que se acorten los abrazos. Me voy antes, quédate la poesía. Como no pude darme cuenta que hay descensos prohibidos
disfrazas de mí. Jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti. Y en segundo lugar, un recurso muy sencillo, pero que no es muy frecuente, la onomatopeya, que lo conoceréis muchas veces por los cómics. Efectivamente, es la imitación de un sonido real. Por ejemplo, el sonar de un tambor, una puerta que se cierra, el sonido que hacen los animales, como el maullar de un gato o el ladrido de un perro. Esos son las onomatopeyas. A veces los podemos encontrar en poemas o canciones, pero ya os digo que es poco frecuente. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Dónde estarás? Tan solo dame un poco más de la miel que me envenena de pasión. Oye, pum, pum, pum de mi corazón. Ven y dime tú, no me digas no, porque ya no aguanto más, por ti me estoy muriendo. Oye, pum, pum, pum de mi corazón. Bajaré la luna por tu balcón. Solo ven y dame más de lo que llevas dentro. Están huecas, miau, miau, me parto con tus chistes, río con la boca llena, me hablas con miedo. En esta ocasión vamos a ver algunas figuras literarias que tienen que ver con la forma en que se organizan los versos, en que se organizan las palabras en los versos. Vamos a ver dos que son muy parecidos, pero son el uno contrario al otro, y un tercero que se encarga de desordenar los versos y provocar muchas veces que no entendamos bien lo que quiere decirnos. Un recurso para que el poema sea a la vez más difícil de entender, pero musicalmente suena mejor. Vamos a verlo. En primer lugar tenemos el asíndeton. ¿En qué consiste el asíndeton? Básicamente en que hacemos una enumeración de cosas, pero nunca usamos ningún conector, ninguna palabra que una a esos elementos. Siempre solemos acabar añadiendo una Y. Por ejemplo, tengo un balón, una canica y una mochila. Sin embargo, con el asíndeton eliminamos cualquier tipo de conjunción, consiguiendo un efecto de rapidez. Mediante este recurso, los poetas quieren hacer que el verso sea más rápido y que por tanto se acelere la lectura del poema. Vamos a ver algunos ejemplos. En este poema de Fray Luis de León dice: llamas, dolores, guerras, muertes, asolamientos, fieros males, entre tus brazos cierras. Si os fijáis, no ha puesto ninguna conjunción, sino que directamente ha puesto toda la enumeración y no la ha terminado. Podéis verlos también en estos versos de estas canciones que os pongo a continuación. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, Copacabana y Claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo. El siguiente es el polisíndeton. Es justamente el contrario del asíndeton. Cuando el autor, el poeta, quiere darle lentitud a su poema, puede añadir muchos nexos. En vez de hacer una enumeración solo con coma, añade conjunciones. Por ejemplo, la I. Así, por ejemplo, en este poema de Fernando Herrera dice: el prado y valle y gruta y río y fuente responden a su canto entristecido. Si os fijáis, al añadir tantas conjunciones, le da una cadencia mucho más lenta que si no las tuviera, que si solo fueran comas. O por ejemplo en este otro poema: ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Si os fijáis, en este caso no ha usado la conjunción y, sino la conjunción ni, que también repite, de forma que no tenga que poner coma, sino que la conjunción sirve para hacer la enumeración y provoca que el texto sea más lento. Vamos a ver otro ejemplo.
Yo sigo aquí escribiendo canciones, ni feliz ni perdido. Nunca estoy más de 7 noches en un mismo destino. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. En esta ocasión toca el hiperbatón. El hiperbatón es de los más complejos y suelen complicar bastante la lectura del poema, como ya os decía antes. ¿Por qué? Porque cambia la estructura lógica de la oración. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar en nuestra vida cotidiana un tipo de estructura fija, donde normalmente tenemos un sujeto, tenemos un verbo y un predicado, con una serie de complementos que suelen ir ordenados según la importancia que tengan. El hiperbatón lo que hace es desordenar todo esto y, por lo tanto, provocar que aquello que nos dice el poema suene distinto. ¿Por qué lo usaban los poetas? Hay 2 razones. Una, para que el poema sea más difícil de entender, y la otra, para provocar una musicalidad distinta. Ya os dije en la introducción a la lírica que el ritmo tiene mucha importancia en la poesía, y el hiperbatón nos ayuda a poder jugar con las sílabas tónica y átona, ordenándolas según más nos convenga. Por ejemplo, en este poema de Becker: del salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada, silenciosa cubierta de polvo, veíase el árbol. Si os fijáis, es mucho más musical que si intentásemos ordenar el poema. Becker era un especialista en esto. Tiene otro poema que es el que veis en pantalla, de la golondrina. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar. O este otro poema de García Garzón de la Vega: cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura. Podéis ver este otro ejemplo. Ruido de inquisidores, nos hablan de libertades, agrietando con sus gritos su barniz de tolerantes. Nunca pisa la batalla, tanto ruido de guerreros, traen de sus almenas la paz de los cementerios. A continuación vamos a ver algunos recursos que tienen que ver con el significado, con la semántica. Vamos a empezar por lo más sencillo. El primero es la hipérbole. La hipérbole es básicamente una exageración, cuando decimos algo que es muy exagerado, que no tiene sentido en la realidad. Por ejemplo, es algo que usamos mucho en nuestra vida cotidiana. Decimos: no se lo digas a nadie porque se va a enterar todo el mundo. Es una exageración, todo el mundo no es real que se vaya a enterar. Por lo tanto, podemos decir que eso es una hipérbole. Francisco de Quevedo tiene una de las hipérboles más famosas. Érase un hombre a una nariz pegado. Es tan grande la nariz que es lo más importante, no el hombre. Seguro que vosotros conocéis muchas más. Hay incluso un tipo de chiste muy habitual que es el de: era tan alto, tan alto, tan alto, era tan grande, tan grande, tan grande que... Y suelen ser exageraciones. Vamos a ver también algunas canciones que tienen hipérboles. Toqué tus pies debajo de la mesa, quise que pareciera un accidente, pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente, de leer mi mente. No suelo hablar delante de la gente, y no sé si fue la última cerveza, o si contigo todo es diferente y perdí la cabeza. No le tengo miedo al diablo, no ves que no puedo arder. No hay más fuego en el infierno del que hay dentro de mi piel. Todo lo malo y lo bueno caben dentro de un papel. El siguiente también es muy sencillo, es la antítesis. En este caso consiste en poner 2 palabras que significan lo contrario. Por ejemplo, es como si yo junto en una misma oración frío y calor. O por ejemplo, cuando alguien dice un frío caluroso o un calor helado. Esa es una antítesis. Son 2 términos que significan lo contrario y que solemos poner juntos bien para establecer una contradicción o bien para oponerlos. La antítesis, por tanto, es el uso de antónimos. Por ejemplo, en este poema de Antonio Machado dice: canta de noche y de día, canta la luna y el sol. En este caso los contrarios son noche y día y también luna y sol. La evolución de la antítesis es, por ejemplo, la paradoja. Sin embargo, en esta ocasión no la vamos a ver. Vamos a ver otro ejemplo de antítesis en las siguientes canciones. Es nuestro tiempo tan
sabe que es el fin y solo es el comienzo. Yo he crecido cerca de las vías y por eso sé que la tristeza y la alegría viajan en el mismo tren. La siguiente también es bastante sencilla y además se usa muy a menudo. Es la personificación. Se trata de atribuirle acciones humanas a animales, objetos o incluso elementos de la naturaleza. Es como cuando alguien dice la luna está sonriendo. Federico García Lorca, por ejemplo, en uno de sus poemas decía: la luna vino a la fragua con su polizón de nardo. Mueve la luna sus brazos. Es decir, convertía a la luna en una bailarina. Cuando la luna obviamente no puede bailar, ni siquiera puede mover los brazos porque no los tiene. Vamos a ver bastantes ejemplos en canciones. Veréis que es uno de los recursos más fáciles de encontrar y que más se repiten en la lírica y en las canciones. Mi pobre corazón siempre te echa de menos. Mi pobre corazón que no le caben ya las penas. Siempre que me duele me lo llevo de verbena. Mi pobre corazón que me mantiene con vida. Mi pobre corazón siempre la luz encendida. Mi pobre corazón que a veces quiere salir. El siguiente es un poco parecido. La sinestesia. La sinestesia consiste en confundir los sentidos. Es decir, en algo, por ejemplo, que se ve, le ponemos un adjetivo que tiene que ver con el gusto o con el oído. Decir, por ejemplo, una dulce melodía. La melodía se escucha y sin embargo lo dulce se saborea. Tiene que ver con el gusto. Eso es una sinestesia. Decir también, por ejemplo, besar con la mirada. Se besan con los labios, no con la mirada. Se están confundiendo, en este caso, dos sentidos, la vista y el tacto. El siguiente también es muy sencillo y lo podéis encontrar bastante. Es la comparación. Simplemente es cuando comparamos algo con un adjetivo y usando, por ejemplo, la palabra como. Por ejemplo, su vida declinaba como el sol en el ocaso. Es comparar dos situaciones. Decir, por ejemplo, la lluvia cae como lágrimas del cielo. Es muy importante que distingáis entre la comparación y la metáfora de la que hablaremos luego, que la comparación siempre va a incluir alguna palabra, por ejemplo, como, para establecer esa comparación. No va a ser una identificación. No vamos a decir, por ejemplo, que la lluvia son lágrimas, que sería decir que una cosa es otra, sino que simplemente las comparamos. Esto es como aquello. Establecemos una semejanza, es parecido a algo. Tus dientes son como perlas. No identificamos que los dientes sean perlas, sino que son parecidas a las perlas, blancas y brillantes. Veamos algún ejemplo. Amor mío, di que ves, si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. El deseo de vivir es lo que me está matando, la memoria de lo que fui. El siguiente es un poco más complejo. Se trata de la metonimia. La metonimia es cuando nombramos una cosa con el nombre de otra con la que tiene alguna relación. Por ejemplo, puede ser el producto por el lugar en el que se produce. Esto es muy típico en el habla cotidiana. Cuando vamos a tomar un vino, en vez de decir quiero un vino de La Rioja, decimos dame un Rioja. Estamos diciendo el nombre del sitio en el que se produce, Rioja, por el producto, que es el vino realmente. O por ejemplo, el continente por el contenido. Decimos, me he tomado 2 vasos, pero realmente no te has tomado 2 vasos, no te lo has comido, sino que te has tomado lo que había en su interior, que era, por ejemplo, agua. Otra de las metonimias más típicas de la vida cotidiana es cuando decimos el nombre del autor por la obra. Esto pasa sobre todo en la pintura. Vi un Goya en el Museo del Prado. Ese un Goya realmente no es que haya visto a Francisco de Goya, al autor, al pintor, sino que he visto un cuadro que él hizo. Incluso una de las expresiones más típicas en la ganadería es decir, tengo 10 cabezas de ganado. Pero no solo tiene las cabezas, tiene el animal completo, pero se le llama por cabeza. O igual cuando varias personas van a pagar y dicen, tocamos a 5 euros por barba. No van a pagar las barbas, van a pagar las personas. E incluso puede ser que esas personas no tengan barba. Pero es una expresión que asocia la barba con la persona completa.
En relación con esto, precisamente la parte por el todo, o el todo por la parte, es otro recurso literario, la sinécdoque. Aunque a veces se suele confundir con la metonimia porque son prácticamente iguales. Otro muy sencillo que también podréis encontrar bastante es la interrogación retórica. ¿Eso en qué consiste? Básicamente en que el autor hace una pregunta cuya respuesta ya conoce. Es una pregunta que no pretende que nadie conteste. Si te encuentras un poema donde de pronto se hace una pregunta y no hay ningún otro personaje que la vaya a contestar, normalmente se da una interrogación retórica. El autor ya conoce la respuesta, no está esperando que nadie la responda, sino que simplemente la lanza al aire o se la hace a sí mismo. O incluso porque la respuesta es imposible de contestar. Y por último, la metáfora. La metáfora realmente es la reina de todos los recursos literarios y es la más compleja de todas. La metáfora es cuando identificamos un objeto real, algo real, con otras cosas con la que tiene algún tipo de relación, con la que el autor ha establecido una conexión. Y existen tres tipos. Puede ser que digamos que el objeto real es el objeto imaginado. Podemos también el mismo sistema usando una coma en vez del verbo ser. O por último, podemos directamente mencionar el objeto imaginado en vez del objeto real. Esto puede parecer muy confuso, pero vamos a hacerlo con ejemplo. Mirad, yo puedo decir, por ejemplo, su pelo es trigo. En ese caso, tengo que observar las características que tiene el trigo. El trigo suele ser amarillo, suele ser dorado y largo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esta persona es rubia y tiene el pelo largo. ¿Por qué usamos este lenguaje? Para que la poesía resulte mucho más compleja y mucho más enriquecedora. Los poetas exploran el lenguaje tratando de buscar semejanzas que cada vez sean más sutiles o difíciles de entender. De ahí que muchas veces la poesía cueste tanto leerla y comprenderla. Una de las metáforas más famosas de la literatura española pertenece a las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Dice así: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿En qué consiste esta idea? Hay varias metáforas que se han ido transmitiendo de forma tópica o típica a lo largo de la historia de la literatura española. Y es el reconocer la vida como un trayecto, como algo que camina, que avanza. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Machado identificando en su poema Caminante no hay camino, se hace camino al andar, a las personas que viven como caminantes, como personas que van caminando por un camino. De la misma forma que Jorge Manrique identifica la vida con un río que finaliza su trayecto en el mar. Es decir, el agua que se mueve, el agua que es como el río, es vida, pero el agua estancada, la masa de agua que es el mar, se había identificado con la muerte, con el fin del río, de ese agua que se movía. Esto es lo que se llaman símbolos. Son las metáforas que nos permiten entender conceptos que a veces son realmente complicados o que no podemos explicar de ninguna otra forma. Buscamos palabras sencillas, elementos que son cercanos a nosotros para intentar bien transmitir una idea bella, bien tratar de entender una idea difícil. Por ejemplo, el tiempo es un fantasma que huye. Identificamos que el tiempo, que es un elemento que nos rodea, pero que a veces nos cuesta mucho entender, es como un fantasma que se va. Es algo que no podemos tocar y es algo que siempre está escapando de nosotros. Las metáforas nos rodean, las usamos mucho en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta. Siempre que usamos una palabra que quiere decir otra cosa, estamos usando una metáfora, un doble sentido. Por ejemplo, si en el poema decimos las perlas de tu boca, ¿a qué se estará refiriendo con las perlas de tu boca? Si nosotros no tenemos perlas en la boca, lo que tenemos son dientes. Está identificando la blancura y la brillantez de los dientes con unas perlas. En eso consiste la metáfora, en identificar con otra palabra un elemento al que queremos referirnos, al que queremos nombrar, pero sin nombrarlo, sin mencionarlo. Mis ojos son dos cruces negras que no han hablado nunca claro. Mi corazón lleno de pena y
Si la cuestión de las metáforas no os ha quedado muy clara, podéis preguntarme, ya sabéis dónde, en el email de referencia que tenéis abajo o dejando un comentario en este mismo vídeo. Recordad que estoy a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Os comento además, para acabar este vídeo, que hay muchos más recursos literarios de los que no hemos hablado en esta ocasión, como el calambur, la dilogía, el encabalgamiento, la paradoja que la hemos mencionado. No obstante, hay muchos manuales en internet y muchos listados que podéis consultar si tenéis curiosidad, sobre todo a aquellos que os guste, por ejemplo, el rap, un género musical en el que se usa bastante todos estos recursos. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios o mandadla por correo electrónico. Nos vemos, hasta pronto.